Saludos cordiales, queridos amigos de María Visión, un nuevo programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a ver el número 10 del Catecismo. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? Este es un número que genera una cierta curiosidad entre el pueblo de Dios. Todos conocemos algún caso en un santuario mariano donde se están dando algún tipo de revelaciones. Y la Iglesia tiene también una palabra que decir sobre esto. Quiero recordar que no hace mucho el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sacó un documento titulado "Para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales", con un subtítulo: "A la escucha del Espíritu que obra en el pueblo fiel de Dios". Fijaros, a la escucha del Espíritu. Da por hecho que el Espíritu sigue actuando en el pueblo fiel de Dios. Vamos a intentar escuchar y discernir cómo actúa el Espíritu en este tipo de fenómenos. La Iglesia tiene que dar una palabra sobre la materia, porque como digo, pues se están dando situaciones en las que conviene clarificar. En primer lugar, tenemos que decir que Jesucristo, la palabra encarnada, es la plena y definitiva revelación de Dios. Es el número que vimos anteriormente. Todo lo que Dios ha querido revelar lo ha hecho por medio de su Hijo. En Él tenemos todo lo que necesitamos para la vida cristiana y para nuestra salvación. Recuerdo que en el número anterior hacía mención de un verso de San Juan de la Cruz: "Y el Padre no tiene más que hablar. Con el Hijo nos lo ha dicho todo". Pedirle a Dios algo más sería como un agravio al mismo Dios, porque nos lo ha dado todo. Ya es agraviar, es forzar algo que no es forzable, pues ya lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo. Pero aún así, el Espíritu Santo puede obrar en la Iglesia con libertad. El Espíritu siempre es libre, provocando ciertos acontecimientos sobrenaturales. Estos muchas veces han generado frutos espirituales de fe, de devoción, de fraternidad, de servicio, y otros pues han conseguido que se erijan ciertos santuarios a lo largo de la Iglesia. Bien, ¿qué finalidad pueden tener estas revelaciones privadas? Pues ayudar y guiar a la comprensión del misterio de Cristo. El misterio de Cristo es tan rico, es como una mina con abundantes senos, donde nunca se acaba de sacar del todo la riqueza que contienen. Por lo tanto, nos ayuda a seguir profundizando en este misterio de Cristo, a comprender mejor el misterio de Cristo. En ningún caso el Espíritu Santo tendrá como objetivo, en este tipo de revelaciones que puedan acontecer, algunos santos, algunas personas dentro del pueblo fiel de Dios, a mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino a ayudarla a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. Ante esto nos tenemos que preguntar: ¿y quién discierne la veracidad de estas revelaciones? Pues la discierne
el magisterio de la Iglesia, es decir, los obispos y el Papa. En un primer lugar, la Iglesia encomienda al obispo diocesano que haga un proceso de discernimiento para ver la veracidad de esos acontecimientos. Y esto pasa posteriormente al dicasterio de la doctrina de la fe, que es el que confirma siempre con la supervisión del Santo Padre, que debe de actuar con solicitud pastoral. Siempre el magisterio actúa con solicitud pastoral. Por una parte, para detectar posibles problemas graves que puedan afectar en perjuicio de los fieles. A veces se pueden dar ciertos abusos, obtener beneficios, ejercer un dominio sobre las personas circundantes, se pueden dar errores doctrinales, fantasías de la propia persona e incluso mentiras. Esto hay que desvelarlo. Por otra parte, para poder conceder lo que se viene a llamar el nihil obstat, es decir, es como declarar que no hay obstáculo, que nada se opone, que no existe impedimento para que el pueblo de Dios pueda ir a venerar unas ciertas imágenes que están detrás de estos acontecimientos. Con el nihil obstat, los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente, pero no obliga al fiel a creer. Nadie está obligado a creer en ninguna aparición. Solamente lo que ha sido revelado en el Evangelio por parte de Jesucristo es lo que nos obliga a creer, lo que es también la tradición de la Iglesia. Y en tercer lugar, para confirmar la sobrenaturalidad de un acontecimiento que es algo muy excepcional. En estos casos solo el Santo Padre la puede dar. Pero como digo, es algo muy excepcional, aunque sí podemos verificar los efectos místicos y por lo tanto sobrenaturales en el corazón o en la vida de las personas. Lo dice el Señor en Mateo 7:16, por los frutos los conoceréis. Pues hasta otro día, queridos amigos, y que el Señor os bendiga.